Hola, muy buenos días. Vamos a dar unos segundos para iniciar con el webinar de hoy. Tenemos varios participantes aún ingresando. Bueno, para ser bastante puntuales, vamos a ir dando inicio al webinar del día de hoy. Primero que todo, bienvenidos y de parte de la Universidad LIP, es un gusto que en esta mañana nos acompañen a el webinar Técnicas de Negociaciones Exitosas. Va a ser dirigido por nuestro decano, el señor Fernando Ocampo, es director académico del Programa de Negociación Estratégica para los Negocios de la Universidad. Mi nombre es Cintia Corella, soy la directora de Programas a la Medida de la Universidad LIP y a nombre de la universidad queremos darles la bienvenida y agradecerles que esta mañana nos acompañen. La Universidad LIP es una universidad autorizada por el CONESUB y avalada por el MEP. En la mañana de hoy estaremos por los siguientes 45 minutos a una hora más o menos compartiendo un tema muy importante y muy importante para los negocios. Desde un punto de vista académico y de experiencia, nuestro decano, Fernando Ocampo, a quien agradecemos por estar con nosotros hoy, nos conversará de algunos aspectos relevantes al tema y cómo reinventarnos en estos momentos tan retadores que viven las compañías a nivel mundial. El espacio del chat va a estar habilitado, puede utilizarlo para comunicar sus preguntas. Con todo gusto las anotaremos y las contestaremos al final. Trataremos de contestar todas en el tiempo que nos quede disponible. Les recordamos que estará recibiendo a través de un correo electrónico una evaluación digital de esta actividad. Su feedback es muy importante para nosotros. Antes de darle paso al profesor, nos gustaría hacer un breve resumen de su biografía. Don Fernando Ocampo es máster en Política Económica Internacional de London School of Economics. También tiene un máster en Marketing Online y Comercio Electrónico de la Universidad de Barcelona y una maestría en Comercio y Mercados Internacionales de Leeds University. Es licenciado en Derecho con un posgrado en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y trabajó por más de 15 años en el Ministerio de Comercio Exterior, donde fue jefe de negociación de la mayoría de los tratados de libre comercio y fue viceministro del 2010 al 2014. Agradecemos a todos su participación y esperamos que esta actividad sea de utilidad. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Cintia, y muy buenos días a todos. La verdad que un gusto compartir. Habíamos pensado inicialmente este webinar como una especie de taller donde pudiéramos hacer quiebres de grupos para hacer algún tipo de actividades, pero bueno, tenemos más de 220 personas y entonces pues dividir en grupos se nos va a complicar. Pero sí quisiera que para que podamos ir aprovechando, yo voy a ir planteando algunos ejercicios y ustedes los van a ir, digamos, tratando de resolver en sus casas y sobre esa base puedo ir construyendo un poco sobre lo que es mi experiencia en tema de negociaciones. Como bien decía Cintia, soy abogado, pero la vida me llevó por especializarme en negociaciones, sobre todo en negociaciones comerciales, como funcionario del Ministerio de Comercio Exterior. Yo creo que la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes en sus casas es, primero, ¿qué es negociar y para qué negociamos? Y tómense 10 segundos, sobre todo en esta segunda, ¿para qué negociamos? Y ahí muchos de ustedes estarán pensando, yo negocio para ganar, negocio para tratar de quitarle al otro algo que a mí me beneficia. Y desde esa perspectiva, muchas veces erramos, y ahí está el primer elemento de este webinar, en el objetivo real de una negociación. El objetivo real de una negociación no es ganar, el objetivo real de una negociación es alcanzar
el objetivo o el interés que nos planteamos a la hora de entrar en una discusión. Entonces, ¿qué es negociar? Es un proceso de comunicación dinámico en el cual dos partes o más van a tratar de resolver diferencias. Ojo que hablo de diferencias, no hablo necesariamente de que exista un conflicto entre las partes. ¿Por qué? Porque muchas veces la negociación es entre partes que se llevan absolutamente bien y que lo que están buscando es lograr un nuevo orden de cosas que genere mutua satisfacción. La negociación exitosa es aquella en la cual no solo una de las partes logra su objetivo, sino aquella en que las dos partes trabajan en conjunto para maximizar ganancias y repartir mucho más entre las partes. Entonces, algunas ideas iniciales de arranque. Todos somos negociadores. Es una realidad de vida. Si yo les pongo a ustedes a pensar cuándo fue la última vez que negociaron, la mayoría posiblemente me digan hoy en la mañana, ayer en la noche. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos, pero algo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta de que estamos negociando. En el mundo negociamos todos los días, aun cuando no sabemos que lo estamos haciendo. Es más, nosotros, durante toda nuestra historia, vamos avanzando y vamos desarrollando negociaciones. Tómense 5 segundos y piensen cuándo fue la primera vez que negociaron. Algunos me dirán, cuando estaba en el kinder, quería una crayola y tuve que negociar con el compañero para darlo, con mis hermanos por un juguete, etc. Lo cierto del caso es que el ser humano nace negociando. Su primer acto, una vez que nace, es negociar. Empieza a negociar con la mamá. Si el bebé no llora, no va a tener alimento, no va a tener leche. Y entonces, desde ese momento, en nuestro inconsciente, empezamos a desarrollar habilidades que nos permiten ir satisfaciendo necesidades. ¿El problema cuál es? Que aunque uno negocie todos los días, no es fácil hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la negociación, el buen negociador, aunque muchos crean que puede ser una habilidad innata, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, ese salió buen negociador. Bueno, lo cierto del caso es que es una habilidad que se adquiere con estudio, con esfuerzo, con reflexión, pero sobre todo con práctica. Sí, es cierto, hay características que uno puede potenciar en una persona para hacerlo un mejor negociador, pero no necesariamente hay un perfil de negociador que diga todas las personas que negocian bien tienen las mismas características. En mi experiencia en el Ministerio de Comercio Exterior, les puedo asegurar que muchos de los mejores negociadores que trabajaron conmigo era gente tímida, era gente que explotó más bien su fortaleza de ser personas analíticas que podían ver donde otros no veían. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo, el buen negociador es aquel que logra desarrollar sus habilidades con base en las características personales que todos tenemos. Otro problema adicional, ninguna negociación es igual a otra. Usted puede negociar el mismo tema con la misma persona y si lo hace 2 veces, puede obtener un resultado total y absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que de una u otra forma van a permear el resultado de esa negociación. Entonces, vean ustedes aquí algunas características de una persona negociadora. Ustedes pueden empezar a verlas y decir, yo tengo la 1, la 5, la 7, la 10, la 12, la 14 y la 17. Nadie tiene todos estos elementos, nadie. Lo que hay que hacer es tratar de identificar cuáles son las fortalezas de acuerdo con su personalidad y tratar de potenciarlas en beneficio de mejorar sus técnicas de negociación. Hay personas que tienen mucha creatividad, hay personas que son resistentes, hay personas que son pacientes, hay personas que son perseverantes. El tema de la escucha activa se convierte en un elemento fundamental. Hay gente que tiene muchísima imaginación, puede innovar, etc. La verdad es que lo que tenemos que hacer es entendernos nosotros con nuestra personalidad y sobre esa base ir desarrollando características que me pueden ayudar a mejorar mis técnicas de negociación. Déjenme pasar a esta filmina donde dice qué tipo de negociador soy. ¿Por qué? Porque no todos somos negociadores iguales o no todos negociamos iguales.
Si ustedes ven, y lo que les pido es a cada uno que lean cada uno de los elementos que están ahí y identifiquen cuál es su estilo de negociación. Ustedes de los que negocian, esa es mi oferta final. Hay otros que negocian cuál es su tema más importante, tratando de entender lo que quiere el otro. Hay otros que de una vez llaman al abogado, lo cual no está mal para los abogados, pero no deja mucho espacio a la negociación, etcétera. Estos son estilos de negociación. Ya espero que cada quien se haya identificado con cuál de estas frases se asocia más a la hora de negociar, y aquí podemos nosotros ver cuál es el enfoque de negociación. Aquellos que están marcados en amarillo negocian más sobre la base de intereses, de qué quiero yo, qué quiere la otra parte. Los que están en las frases en verde negocian más sobre una base de derechos, ¿verdad? Es lo que me toca, no importa los intereses, esto es lo que a mí me toca. O hay muchos negociadores que negocian sobre una base de poder. ¿Y es malo negociar sobre una base de poder? No, no necesariamente. Lo que pasa es que en muchas negociaciones no vamos a estar en condiciones de poder y por lo tanto vamos a tener que aprovechar otro tipo de habilidades para poder obtener lo que andamos buscando, ¿verdad? Nos pasa mucho a los que somos padres de familia. Generalmente tratamos de llevar las negociaciones con nuestros hijos sobre una base de poder, ¿verdad? Cuando posiblemente si tratáramos y nos tomáramos el tiempo de poder argumentar con ellos y explicar por qué se puede hacer tal cosa o por qué no se puede hacer tal cosa, tendríamos mucho más receptividad de la contraparte que simplemente hágalo porque aquí yo soy el que mando, ¿verdad? Así que hay estilos de negociación, no hay un único estilo. Y sí, muchas veces uno puede decir, en ciertas circunstancias, tal estilo me funciona. En otras, tengo que utilizar otro tipo de approach en la negociación. La técnica está en poder identificar en estos conflictos o en estas discusiones cuál es el mejor enfoque para poder avanzar en este tipo de negociaciones. Ahora, muy importante, la negociación, y aquí es algo que mucha gente se confunde, la negociación es un ciclo, y un ciclo que inicia, y esto es fundamental, mucho antes de sentarme en la mesa de negociación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conciencia del conflicto, lo que vamos a llamar ahorita la preparación, les puedo asegurar que es el 70% del éxito de una negociación. La gente que se prepara, la gente que analiza antes de hablar, va a tener mucho mayor posibilidades de éxito que aquellas personas que simplemente se sientan en la mesa y empiezan una discusión con lo primero que se le viene a la mente. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo una negociación reactiva, una negociación a base de ocurrencias, de lo que en ese momento se me vino a la mente. Si yo me preparo desde antes, hago conciencia del conflicto, lo analizo, veo opciones de negociación, voy a tener una conversación o una negociación mucho más rica y mucho más enfocada en lo que realmente quiero. Entonces, la negociación empieza desde que tengo conciencia del conflicto, y conflicto entendido como aquello que voy a negociar. Desde ese momento, repito, y aquí es antes de sentarme a la mesa de negociación, yo tengo que identificar cuál es mi interés, qué es lo que yo quiero sacar al final de la negociación, cuál es mi resultado idóneo, que tiene que ser mucho mejor al que estoy actualmente. Nunca negocio para empeorar la situación en que estoy. Negocio para mejorar la situación en que estoy. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que tener claro mis objetivos y tengo que saber que a partir de qué punto no puedo ceder más, porque entonces estaría quedando en una condición peor a la que estaba cuando inicié la negociación. ¿Qué implica esta preparación? Anticipar lo que quiere la otra parte, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿qué me va a pedir? ¿Qué me va a proponer? Si me propone esto, tengo plan A, tengo plan B, tengo plan C. Todo ese tipo de discusión y de análisis interno se realiza de previo. Entonces, una vez identificado el conflicto, una vez identificado las opciones, una vez identifico mi estrategia, me siento en la mesa de negociación, ¿verdad? Donde obviamente voy a tener un intercambio con otra parte que posiblemente se haya preparado de la mejor forma, igual que nosotros, y sobre esa base trato de llegar a un acuerdo que uno debe evaluarlo en frío antes
de poder tener y cerrar el acuerdo final. ¿Por qué? Porque la evaluación lo que implica es que si yo tenía objetivos, si había definido mi interés, el resultado tiene que ser acorde con ese interés que se había planteado. Si es distinto, algo no salió bien. O no hice bien la preparación o no hice bien la negociación. Pero tiene que haber una alineación entre el objetivo que me planteé al inicio y el resultado final, ¿verdad? Y de ahí es muy importante que podamos avanzar en cerrar bien los acuerdos. Entonces, nada más resumiendo lo que acabo de decir, hay 3 etapas básicas de la negociación. El previo, no me siento en la mesa hasta que yo no tenga una preparación y con base en mi experiencia, en esta etapa se gana el 70% de las negociaciones. Una segunda etapa que es durante la negociación, donde yo pongo en práctica lo que preparé. El mejor negociador es aquel que no improvisa. El mejor negociador es aquel que durante la negociación pudo prever y actuar conforme en lo que había preparado en un inicio. No da lugar a la improvisación, a las ocurrencias, a decir lo primero que se me vino en la mente. Y una tercera etapa, que sería la etapa posterior a la negociación, donde yo materializo los acuerdos y, muy importante, doy seguimiento a lo que negocié. Son 3 etapas fundamentales, no se agota ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Repito, una buena negociación debería a mí permitirme en la primera etapa visualizarla, determinar los elementos y a la hora de la conclusión llegar y decir, sí, efectivamente, la negociación fue planteándose conforme lo había diseñado. Algunos estarán pensando, sí, claro, pero si la situación cambia cuando estoy en la mesa de negociación, si me traen elementos nuevos, volvemos al punto inicial. En una negociación puedo pedir un receso, puedo pedir un tiempo, puedo decir, necesito analizarlo, voy a pensarlo, déjame consultarlo y me gano nuevamente espacio para volver a preparar. Lo que uno no debe hacer es que cuando estoy en la mesa sentado y me traen elementos nuevos, actuar conforme se me va ocurriendo en ese momento, porque ahí corro el riesgo de que no pueda echarme para atrás una vez que haya aceptado X o Y propuesta. Repito, la improvisación debemos evitarla a la hora de una nueva negociación. Pues con base en esta introducción, lo que quiero es compartir 10 lecciones básicas que, repito, estoy seguro que muchos de ustedes las han escuchado en la universidad, en el día a día de la vida, pero que siempre es bueno agruparlas dentro de un concepto de recomendaciones para obtener negociaciones exitosas, que, repito, aplican en el mundo laboral, pero también aplica en el ámbito de nuestras relaciones personales y de nuestro día a día. ¿Cuántos de ustedes no han hecho una negociación, han reaccionado, han llegado a un acuerdo y 2 horas después están diciendo, es que si hubiera hecho tal cosa, tal vez no debí decir lo otro, uy, se me olvidó plantear tal cosa, etcétera? ¿Qué sucede en ese tipo de situaciones? No hice bien la preparación, porque esas preguntas de hubiese hecho tal cosa, hubiese propuesto tal cosa, no se hacen pasada la negociación, se tienen que hacer antes de sentarme en la mesa de negociación. ¿Cuántas discusiones familiares no nos evitaríamos si antes de hablar le decimos a nuestras parejas o a nuestros hijos, mira, voy a pensar un poco este tema y en un rato podemos conversarlo? Ese tipo de situaciones aplicadas a todo, repito, en la vida, en el trabajo, nos puede ayudar a mejorar muchísimo nuestros resultados. Entonces, primer ejercicio, piénsenlo. Papás o mamás de 2 gemelas, 9 años, las quieren igual. Los papás que les gustan el fútbol están viendo la final de la Champions. Se fueron a penales el Madrid y el Paris Saint-Germain y está Keylor. A las que no les gusta el fútbol están viendo el final de la temporada de La Casa de Papel. Llegan las 2 gemelas en un berrinche porque hay una naranja y las 2 quieren la naranja. ¿Cómo resuelven? 10 segundos para que lo piensen. ¿Cómo resuelven? No se pierdan los penales, no se pierdan la muerte de Berlín.
la mayoría de ustedes, puedo apostar, van a decidir partir la naranja a la mitad. Llevo haciendo este ejercicio por más de 15 años y el 98% de las personas parten la naranja a la mitad, creyendo, de una perspectiva, que es lo más justo. Las dos chiquitas quieren la naranja, a las dos las queremos igual, se parte la naranja y repartimos valor a cada una. Nos sentimos que somos una persona justa, un papá o una mamá justa, porque hemos realmente logrado satisfacer lo que querían las personas. La realidad es que no. La realidad es que si solo se hubiesen tomado 5 segundos para preguntarle a cada chiquita para qué quería la naranja, se hubiesen dado cuenta que una chiquita quería la naranja para hacer jugo. Tenía sed. La otra chiquita quería la cáscara de la naranja porque quería hacer un queque y tenía que darle sabor con la cáscara de la naranja. Este ejemplo es muy claro en la forma en que muchos entramos a una mesa de negociación. Muchos entramos creyendo que la estrategia es repartir valor, distribuir el valor. Llegamos a ver que lo que hay en la mesa simplemente una parte para un lado y otra parte para otro. Cuando la negociación, la clave está en poder identificar qué quiere la otra parte. Los que repartieron naranja satisfacieron el 50% del interés de cada una de las chiquitas. Si solo se hubiesen tomado el tiempo para preguntar para qué quieren la naranja, hubiesen podido lograr satisfacer el 100% de lo que quería cada una de las chiquitas. Y ese es el reto de la negociación. La negociación no es repartir valor, la negociación es añadir valor, trabajar en conjunto para lograr maximizar la ganancia de cada una de las personas. Entonces, lección número 1, pregunte, escuche, no asuma, no asuma. Usted puede estar muy claro con lo que usted quiere, pero no asuma lo que la otra parte quiere. No asuma que la otra parte quiere lo mismo que usted. Pero si usted no pregunta y si usted no escucha, difícilmente va a poder entender qué es lo que la otra parte. Así que lección número 1, no olvide escuchar. No asuma que los intereses de la otra parte son iguales a los suyos. No los asuma. Pregunte primero, analice y si es necesario, vuelva a preguntar. Y antes de presentar una posición, es importante averiguar lo que la otra parte. Y aquí hay 3 preguntas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Y por qué lo quiere? Si yo no entiendo eso, primero desde mi punto de vista, pero si no lo entiendo desde la perspectiva de las otras personas que están en la mesa de negociación, yo voy a hacer una propuesta sin conocimiento con el riesgo de minimizar ganancias. Y repito, ¿cuántas veces nos hemos sentado en una mesa de negociación creyendo que sabemos lo que la otra parte quiere y asumimos una estrategia sin tener conocimiento real de hacia dónde queremos avanzar? Segunda lección, construya confianza. Y aquí los pongo a pensar. ¿Cuántas veces han ustedes estado en una mesa de negociación donde ustedes ven que la otra parte se pierde y ustedes ven la oportunidad de agarrar todo para ustedes? ¿Lo toman o no lo toman? Ustedes van a vender el carro, la persona que viene no sabe mucho de carros, usted sabe que el motor le falla un poquito, pero la persona dice, me encanta este carro. ¿Le dicen que el motor falla o se quedan callados de que el motor falla? La mayoría de las veces, cuando tenemos un enfoque de negociación que es recoger para mí lo más que pueda, nos vamos a quedar callados. Nos vamos a enfocar en lograr mi objetivo independientemente de lo que la otra parte quiere. Y aquí hay que tener cuidado porque hay que procurar siempre una cooperación sostenible. Yo debo hacerme la fama de un buen negociador que pelea duro, que lucha duro, pero no de un negociador que engaña.
La confianza en las negociaciones es difícil de ganar, fácil de perder, pero sobre todo muy difícil de reconstruir. Así que yo debo realizar, sobre todo aquellos que trabajamos en el día a día negociando o que hacemos o que buscamos relaciones duraderas con las contrapartes, tengo que enfocarme en negociaciones que ayuden a construir confianza. Claro que hay que confiar con cuidado, pero hay que proyectar una imagen confiable. Hay que evitar la ambigüedad, hay que evitar que la otra persona sienta que lo estoy engañando y hay que ir buscando esos mecanismos para que con las partes podamos fortalecer confianza. El pasado puede proyectar una gran sombra. Lo que haga hoy es historia de mañana y obviamente un mal precedente puede afectar el presente y el futuro. Y aquí siempre es muy importante señalar que las ganancias de corto plazo pueden conducir a pérdidas de largo plazo. Repito, si uno hoy se baila a un proveedor, posiblemente hoy gane, pero posiblemente mañana eso se lo van a cobrar. Y se va a regar la bola de que hay que tener cuidado porque este negociador de una u otra forma engaña. Entonces, no asuma que el resultado individual óptimo, el suyo, ha de obtenerse a expensas del resultado de los otros. Aquí negociar no se trata de pasarle por encima al otro, de quitarle todo lo que tiene para ganar más yo en perjuicio de la otra parte. Creo que un enfoque de cooperación sostenible, repito, sin dejar de lado mis intereses, puede ser mucho más efectivo a la hora de realizar una negociación. Lección número 3, dentro del apartado de la preparación, separe los intereses de las posiciones. Y aquí me parece que hay un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas negocia a base de posiciones, cuando en realidad debemos enfocar la negociación a base de intereses. Y aquí les pongo el siguiente ejercicio para que lo piensen. Ustedes son gerentes de una empresa, ¿verdad? Acaban de recibir una carta de la junta directiva diciendo que se ha decidido construir una nueva planta y por lo tanto se les pide que se congele cualquier aumento de salario y cualquier beneficio para los empleados porque todo será invertido en esa nueva planta. ¿Ok? Toma nota el gerente o la gerente y en eso, al día siguiente, llega a su mano derecha en la compañía, la que conoce todo el teje y maneje de la exportación, de la importación, conoce los proveedores, conoce los clientes, etcétera, y les dice que las chiquitas de 9 años, ¿verdad? Las mismas de la naranja ya crecieron, quieren entrar a la universidad y que por lo tanto necesita un aumento de salario para pagarle la universidad de las chiquitas. Pero que además la competencia la acaba de ofrecer un aumento salarial importante con el cual podría pagar la universidad. Ella le dice que ama demasiado la empresa, que tiene aquí 20 años de trabajar, pero que entienda que en estos momentos sus hijas son lo primordial y que ocupa la plata para entrar a la universidad. 20 segundos para ver qué harían ustedes como gerentes. Un gerente que trabaje pegado al librito posiblemente le va a decir: muchas gracias, fulanita, lo siento mucho, pero tengo esta carta de la junta directiva que me impide hacer aumentos de salarios. La mayoría de los gerentes van a ir por ahí. Otros posiblemente van a ir a la junta directiva a decirle: se me va la mano derecha, una persona fundamental en la empresa, no podemos dejarla ir, hay que hacer una excepción. A lo que posiblemente la junta directiva le va a decir: no hay excepciones, no podemos hacer nada, resuelve el problema de alguna otra forma. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué son intereses y qué es posiciones? ¿Qué es lo que realmente quiere esta funcionaria?
Si yo no lo entiendo, me voy a centrar en una discusión de más salario o menos salario, que es lo que la mayoría de la gente va ahí. Pero suave un toque. Vamos hacia atrás y analicemos qué fue lo que nos dijo. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué querés más plata? Quiero más plata para que mis hijas vayan a la universidad. Y entonces ahí es donde empieza la estrategia de negociación, ¿verdad? Donde yo tengo que dividir los intereses y las posiciones. ¿Cuál es la posición? Aquella que responde a qué, a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que quiere? Quiero más dinero, quiero más salario. Pero eso no es lo que motiva. Lo que motiva es el por qué querés más salario. Querés más salario porque ocupás que tus hijas vayan a la universidad. Y desde esa perspectiva, es muy distinto mi estrategia de negociación en enfocarme en conseguir más salario o en enfocarme en qué, en cómo consigo que estas chiquitas vayan a la universidad. Porque la negociación más exitosa es aquella que logra atender los intereses, pero también los de la otra parte, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente negocia a base de posiciones, de lo que él cree que es la forma de solventar su necesidad. Pero si nosotros logramos entender la necesidad, podemos hacer estrategias para abordar esa necesidad de una manera distinta. ¿Qué haría el gerente creativo? Se va a quedar pensando, no le va a reaccionar, le va a decir posiblemente, déjenme ver cómo le puedo ayudar. No hay plata, no va a ir a la junta directiva, pero posiblemente va a levantar el teléfono y va a empezar a negociar con la universidad un esquema de becas para empleados. Y sí, y ahí va a tener que crear valor, porque la universidad me va a dar una beca. ¿Qué tengo yo como empresa que le puedo dar a la universidad? Y ahí empieza la creatividad. Bueno, puedo recibir pasantías. Si soy una empresa de alimentos, puedo darle alimentos a la universidad para su restaurante o para su comedor. Tengo expertos en la materia, puedo ofrecer profesores para que en la universidad y empiezo a trabajar para solventar la necesidad real, el corazón del conflicto, que no es el aumento de salario. El corazón del conflicto es cómo logro que estas chiquitas entren a estudiar a la universidad. Entonces, imagínense que yo más bien puedo hacer de esta situación un resultado ganador para toda la empresa. Puede ser, y empiezo a tocar universidades, y sí, y puedo decir, y posiblemente logre alcanzar con universidades acuerdos de cooperación para obtener becas. Cuando llegue a decirme al siguiente día, la muchacha que decidí, le voy a decir, miren, lamentablemente no puedo aumentar el salario, pero tengo un acuerdo con la universidad para que sus hijas puedan estudiar becadas. A cambio, hemos dado esta serie de requisitos. Pero además, en la universidad no me enfoqué en sacar 2 becas, me enfoqué en sacar 5 becas, porque entonces quiero ampliar ese beneficio a otros funcionarios que están en mi misma compañía. De una situación de crisis donde iba a perder a mi mano derecha, ahora la tengo no solo que sigue trabajando en la empresa, sino que va a estar mucho más fidelizada. ¿Por qué? Porque la empresa le está consiguiendo, dando los medios para que sus hijas estudien. El enfoque de abordar el conflicto es absolutamente distinto a que si me enfoco en aumentar el salario, donde no tengo margen de maniobra, a que si me enfoco en conseguir la beca. El salario es la posición, responde qué quiere, pero la beca o el estudio responde a lo que llamamos el interés. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Por qué quiere el aumento del salario? Porque quiero que mis hijas estudien. Si yo abordo los conflictos desde un punto de vista de los intereses, posiblemente voy a tener mucho más posibilidades de éxito que si lo abordo desde el punto de vista de las posiciones. Y aquí el que aprende a hacer esto siempre va a tener ventaja, porque la mayoría de las personas negocian sobre la base de posiciones. Cuarta lección, enfrente el problema, hago un análisis y prepare una estrategia antes de hablar. Aquí ya me referí bastante a esto. El círculo de Fisher nos ayuda a entender el problema
¿qué hacemos en una negociación en el mundo real? Pasamos del cuadrante 1 al cuadrante 4. Me piden algo, reacciono. Jefe, denme un aumento de salario, no hay plata. ¿Verdad? Y ese es el enfoque de mucha gente negociando. Cuando la forma de abordar el problema muchas veces es, tengo el problema, lo paso a una fase de diagnóstico donde no estoy sentado, luego de esa fase de diagnóstico paso a un cuadrante 3 donde defino una estrategia, donde defino un plan de acción y solamente hasta que tenga ese plan de acción me siento en la mesa de negociación. Es muy distinto el resultado de una negociación si yo paso del 1 al 4 brincándome el 2 y el 3, a que si yo hago todo el círculo y antes de sentarme en la mesa, antes de hablar, conecto y desarrollo un plan de acción para abordar esta temática. Lección número 5, prepárese adecuadamente para la negociación en lo individual y en lo colectivo. Es muy importante aquí poder en esa fase de preparación entender si yo voy a abordar la negociación de manera individual, si la voy a manejar con otros, si vienen otros a la negociación, qué papel va a jugar cada uno. Y ahí hay tácticas, uno puede hacer el policía bueno, uno puede hacer el policía malo. Lo que no se vale es que una negociación muchas veces grupal, llegan 4 a la mesa de negociación, supuestamente de un mismo equipo, y los 4 empiezan a decir lo primero que se le ocurre. Y entonces vamos a ver diciéndole, no, espérate, no es así, no, déjame explicarte. O sea, ese tipo de situaciones hacen ver muy mal a la gente que está negociando, porque lo que denota es que no hay una adecuada preparación. ¿Cómo abordar el enfoque? ¿Cuál es la dinámica? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a defender cada punto? Es algo que se define de previo, no se define cuando estoy sentado en la mesa de negociación. Entonces, ¿cuáles son los pasos para preparar una buena negociación? Primero, conózcase a sí mismo. Si usted no entiende lo que usted quiere, difícilmente va a tener un buen resultado. Cuando hablo de su BATNA, es su punto de reserva. Conozca cuál es su punto de reserva. Si usted va a vender un carro, conozca que su punto de reserva es 4 millones. Menos de 4 millones no es un buen negocio, pero defínalo antes, Y cuando ya usted esté llegando a los 4 millones, sepa que está en el límite de esa negociación. Entonces, primero me conozco a mí mismo. Segundo, debo conocer al adversario. Debo tratar de investigar, ¿verdad? Si voy a comprar un carro, obviamente parte de ese conocimiento del adversario viene dado por cómo yo investigo sobre los carros y me voy a meter a CR Autos y voy a tratar posiblemente de investigar y averiguar cuánto cuesta un auto o un carro con esas características. No llego a batear a la mesa de negociación, trato de investigar, llamo a un proveedor, mira, ya vos negociaste con fulano tal, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Miente? ¿Es flexible? ¿Es abierto? Esa investigación lo hago antes. Examino el contexto, ¿verdad? Y aquí esto es importante porque hay negociaciones que se cierran en una sola sentada, hay otras negociaciones que requieren mucho más tiempo, que llevan preparación. Y entonces, si son 10 sentadas, yo no puedo poner en mi estrategia de negociación la carnita en la primera entrada, ¿verdad? Cuando negociábamos el tratado de libre comercio con Europa, Europa siempre pedía que el whisky le elimináramos los aranceles, ¿verdad? Y siempre era, Fernando, pero ustedes no producen whisky, deje que los consumidores consuman whisky libre de impuestos. Y claro que nosotros sabíamos, con base en la preparación, que el whisky era de las altas importaciones de Europa, pagaban impuestos muy altos y que ellos le iban a querer. El whisky nosotros lo dejamos para cederlo hasta la 10ª ronda de negociación en un paquete en el que nos daban banano. Esa era la estrategia de negociación, porque en el contexto habíamos preparado una negociación de 10 rondas. Si nosotros hubiésemos entregado el whisky en la primera ronda de negociación, a la hora de discutir banano en la última ronda, posiblemente no hubiésemos tenido nada que dar. Y ese es el tipo de análisis que se hacen cuando examinamos el contexto de una negociación y preparamos en qué etapa voy haciendo cada una de las concesiones. Hay que ver la logística, temas de quién debe negociar, quién debe hablar, hay que asignar roles en cada grupo. Es muy importante en negociaciones complejas simular juego de roles, o sea, agarrar a alguien de la oficina y decirle, si te propongo esto, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué dirías si hago esto? Eso ayuda mucho a prever reacciones de la otra parte
Y en el campo personal, obviamente, siempre uno debe tratar de prepararse para poder desempeñar el mejor papel posible dentro de un equipo de negociación. Voy a brincarme este ejercicio de la subasta, pero rápidamente lean las instrucciones. Si yo preguntara en este momento, ¿quién me da 5.000 colones por 100.000? Les aseguro que un montón de ustedes levantarían la mano. Les parecería una idea excelente, me puedo ganar 100.000 por 5.000. Bueno, ahí lo que notaría es que hay una mala preparación. ¿Por qué? Porque vean en esta instrucción que dice, quien quede como segunda oferta deberá pagar también el monto ofrecido. Cuando hacemos este ejercicio en clases, la gente empieza a decir, yo pongo. Claro, cuando nos vamos acercando a los 100.000, el segundo, el que va de segundo, empieza a pensar, ups, si pierdo, tengo que poner la parte que perdí. Y eso lo incentiva a volver a levantar la mano para seguir poniendo. Muchas veces en las negociaciones nos pasa como en la subasta. Creemos que nos vamos a ganar el cielo y no nos damos cuenta de la letra pequeñita que está en las negociaciones. Eso nuevamente implica una mala preparación de cuáles eran realmente mis posibilidades de obtener una ganancia. Entonces, ¿qué es fundamental? Mi punto de reserva. Yo nunca entro a una negociación para perder, para desmejorar las condiciones en las que estaban. El punto de reserva es fundamental. ¿Qué es el punto de reserva? Es el límite inferior de negociación. A partir de aquí yo no puedo pasar. Si me pasan de ese punto de reserva, yo desmejoré la situación en la que estaba. Entonces, muy importante, si yo voy a vender mi carro, dije mi punto de reserva es 4 millones, eso es lo menos que voy a aceptar. ¿Qué me ayuda esto? Primero, a que no me pasen de ahí, porque si no pierdo. Pero segundo, a dimensionar mi primera oferta. La primera oferta va a tener que estar lo más largo posible de mi punto de reserva y ojalá lo más cerca posible del punto de reserva de la otra parte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que en una negociación donde las partes tiendan a ir hacia la mitad, yo logre sacar un mucho mayor resultado. Y eso es lo que trabajamos en una convergencia donde lo que llamamos la zona de posible acuerdo o la sopa. En una situación simétrica, si mi punto de reserva es 4 millones y el del comprador es 6 millones y negociamos bien, posiblemente el precio de venta del carro va a ser 5 millones, porque las partes van a tender de ir hacia el medio. Por eso es tan importante que mi primera oferta vaya lo más largo posible. Y aquí lo podemos ver más gráficamente, ¿verdad? ¿Cuál es la zona de posible acuerdo? Aquella en que se mezcla la posición el rango del vendedor con el rango del comprador. Entonces, vean ustedes aquí, el vendedor, ¿verdad? Lo que dice es, yo no quiero venderlo en menos de 12. Mientras que el comprador dice, no quiero venderlo en menos de 17. ¿Dónde va a estar el acuerdo? Entre el 12 y el 17. Y ahí va a depender de la estrategia. Este 15 se puede mover de un lado para otro. Pero no debería moverse ni del 12, que es el punto de reserva del vendedor, ni del 17, que es el punto de reserva del comprador. Si se mueve, estaríamos en una zona negativa de posible acuerdo. Y ahí no habría acuerdo, salvo que alguien negocie mal y lo lleven para allá del punto de reserva. Fijar mi punto de reserva antes de la negociación es un elemento fundamental para poder obtener muy buenos resultados. Y nuevamente, todo esto que hemos visto lo hago antes de sentarme en la mesa de negociación. Preparé mis estrategias, preparé todo lo que iba a decir y me siento en la mesa de negociación. Y ahí hay un objetivo fundamental, lección número 7, añada valor. Añada valor, ¿verdad? En el ejercicio que vimos del empleado, de si se iba a la compañía o le conseguía la beca,
básicamente el enfoque es añada valor. Y vuelvo a lo que señalaba al inicio. Lo que es importante en una negociación no es repartir el valor que está en la mesa. Lo que es importante en una negociación es ver qué podemos aportar entre todos para que al final, cuando repartamos el queque, repartamos un queque más grande que nos dé un pedazo más grande a todos los que estamos ahí. Así que para añadir valor es importante añadir los intereses de la otra parte. Debo construir confianza, compartir información, crear puntos en común. Si a mí me dijeron que se me dio la empleada porque querían que estudiaran las muchachas, bueno, no solo conseguí las becas, puede ser que a la mamá, que es experta en exportaciones, ¿verdad?, le haya dicho que si no le interesaba dar clases. Y entonces en mi negociación con la universidad posiblemente le hubiese podido ofrecer un profesor. Y ahí entonces no solo conseguí las becas, le consigo un salario adicional a mi empleada, donde le digo, te voy a dar permiso para que vayas a dar clase a la universidad y te ganes además un dinero extra. Ahí estoy añadiendo valor a la negociación. Me salí de la discusión del salario. Me salí del tema de que no te puedo aumentar el salario. Me enfoqué en sus intereses. Te consigo beca, estudien las muchachas, te consigo un puesto para que des clase al profesor, te doy permiso de la compañía para que vayas a dar la clase, etcétera. Esos son elementos que añadan valor y que hacen mucho más fácil que yo pueda conseguir un buen acuerdo en la negociación. Yo debo entrar a la mesa pensando en qué más tengo que puedo poner. Muchas veces cosas que yo puedo poner en la mesa no significan nada para mí, pero significan mucho para la otra parte. Y aquí hay una regla fundamental de la negociación. El valor de una concesión no viene determinado por cuánto me cuesta a mí. Caso del whisky, nada, no producíamos whisky. No, el valor de una concesión se mide por lo que significa para la otra parte. En el caso de la Unión Europea, significaban muchos miles de dólares en tema de impuestos que estaba pagando por cada exportación de whisky que hacía a Centroamérica o en el caso nuestro a Costa Rica. Entonces, no puedo yo desvalorar, mucha gente dice, esto se lo puse en la mesa porque no significa nada. No, no significa nada para vos, pero significa mucho para la otra parte. Y ahí entra este concepto de traer cosas nuevas a la mesa para crear valor. Entonces, ¿por qué es importante crear valor? Porque me permite aumentar la ganancia entre las partes. Lo mejor es distribuirse un pedazo de un todo grande que de un todo chico. Entonces, no entremos a la mesa de negociación a matar por sacar el mayor pedazo de ese todo chico. Entremos a la mesa de negociación para primero hacer crecer el pastel y después repartirnos, sí, una tajada mucho más grande para todos. Y ahí la famosa frase de que no le pido a Dios que me dé mucho, sino que me ponga donde haya harto, ¿verdad? Porque si hay mucho, posiblemente aunque me toque un poquito, me va a tocar mucho más que lo que me tocaría si no hay prácticamente nada. Para ir terminando, lección número 8, no olvide las formas, hay que proyectarse como un negociador exitoso. Hay toda una serie de etiqueta que debo seguir, debo vestirme y comportarme adecuadamente para la ocasión, generar confianza, ver la cultura de las partes. Cuando empezamos a negociar con China y en la negociación, bueno, los centroamericanos siempre que nos veíamos nos saludábamos de beso. Dios guarde usted vaya a una China y acercarle a beso. Alguien hizo un intento y la China se hace para atrás. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que abordarlas desde antes en la fase de la negociación. ¿Por qué? Porque puedo generar reacciones en contra de la otra parte. Y hay cosas que debo tener en cuenta que no se hacen en una negociación. Paso fundamental, no ser el tonto útil. Más bien hay que tratar de utilizar al tonto, ¿verdad? En muchas veces gente muy experimentada van a buscar el punto débil dentro de un equipo de negociación, el que habla más, el que le gusta estar contando, el que le gusta estar rajando, el que le gusta estar diciendo, vamos a hacer esto para sacarle información. Hay que tener mucho cuidado en evitar ese tipo de situaciones a la hora de conformar una estrategia de negociación. Y punto muy importante lo que dice esta última, siempre mantenga su poker face.
sea, puede estar contento, puede estar triste, puede estar preocupado, siempre trate de mantener su misma mirada en su cara. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que la otra parte haga una concesión, que usted haga choque manos con todo el mundo. ¿Por qué? Automáticamente la otra parte va a echarse para atrás y va a decir, no, suave un toque, le di demasiado, tal vez no debió haberle dado esto, etcétera. Entonces, yo debo mantener, habrá tiempo para celebrar, habrá tiempo para buscar, pero mientras está la negociación, debo tratar de mantenerme en la misma situación desde el inicio. No dejo que mis emociones o la expresión de mis emociones le den a la otra parte a entender cómo me estoy comportando. Hay tipos de negociación, me voy a brincar esta parte. La distributiva es la que busca agarrar todo. La integrativa es un poco este modelo que les he estado dando, donde nos enfocamos en intereses, en posiciones, en agrandar el pastel, en añadir valor y en sacar la mayor ventaja para todas las partes. En los cursos que hacemos, pues obviamente trabajamos mucho en los estilos de negociación y en las estrategias en cada una de ellas, cómo prepararlas, pero también cómo identificarlas cuando me las están aplicando, ¿verdad? Y finalmente, no olviden que toda negociación tiene un cierre y un seguimiento. No cometan el error de que uno dice, la otra parte le dice a uno, yo transcribo el acuerdo, yo lo pongo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente lee el acuerdo escrito, se van a dar cuenta de que lo que te interpretó uno no es lo mismo que interpretó el otro. Entonces, no dejen cabos sueltos, participen en poner el acuerdo por escrito, participen en hacerlo, si pueden, ofrézcanse a hacerlo, porque eso les va a asegurar que ustedes puedan mantener el control de lo que se haya negociado. Al final, papelitos hablan. No importa lo que usted haya hablado, si no está en el documento, ¿verdad? Cuando a otros les toque interpretarlo, vamos a tener muchos problemas. Eso nos va a permitir lograr acuerdos efectivos, ¿verdad? Nuevamente, buscar zona de acuerdo, añadir valor, estar preparado para propuestas inesperadas. Muy importante, ayuden a escribir el discurso de victoria de la contraparte. Un buen negociador no solo sabe cómo vender su acuerdo, le ayuda a la otra parte a vender el acuerdo, a que cuando llegue a los jefes le digan por qué este es un buen acuerdo para ellos. Eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Evite sorpresas y muy importante en toda negociación, aporte liderazgo, sea constructivo y no deje nada al azar. Y última lección, no asuma siempre que lo óptimo es el resultado ideal. Muchas veces creemos que lo que está ahí es lo que había que buscar y la verdad es que al final nos damos cuenta de que ahí hay una mala preparación. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro. Antes de presentar una oferta hay que analizar las consecuencias, el resultado, qué va a pasar, etcétera. Y eso va a ayudarles a que al final los resultados de la negociación sean lo más exitosos posibles. El buen negociador no nace, el buen negociador se hace a base de experiencia, de trabajo, de preparación, y el secreto del éxito no es fácil, pero viene seguido de una serie de recomendaciones, de seguir el librito, prepararse, salirse de la caja, buscar aliados estratégicos en cada negociación, definir estrategias adecuadas, tratar de revertir cuando el otro es más fuerte que usted y tratar de tirar siempre golpes arriba de su peso. No, uno no puede entrar en la negociación sintiéndose menos. A veces el poder de la negociación está del otro lado, pero si somos creativos, vamos a poder sacar negociaciones exitosas. Voy a quedarme aquí. Creo que ha sido un repaso pues bastante rápido, pero la idea fundamental es poder compartir algunas lecciones claves a la hora de abordar negociaciones. No sé, Cintia, si tenemos algunas preguntas. Sí, profesor, tenemos un montón de consultas por chat y por varios lados nos están contactando. Primero, antes de leer algunas preguntas, ya que son demasiadas, contarles que tenemos un curso de negociación estratégica para los negocios que inicia el 5 de agosto, un curso por aproximadamente 8 semanas, súper interesante para que nos contacten para más información. Y ya vamos a leer algunas preguntas, creo que no nos va a dar tiempo de leer todas,
pero vamos a escoger al azar un par, porque todas están buenísimas. También aprovechar, si alguno quiere seguir el ejemplo de una alianza con una universidad, me pueden contactar. En Universidad LID estamos abiertos a hacer este tipo de alianzas. Por ejemplo, por acá al azar encontré una de Larisa Salazar. Dice, ¿cómo hago para prever todo sin caer en pensar de más? Es una buena pregunta, es algo que vas a ir desarrollando, Larisa, conforme va avanzando. Yo te diría es tratar de conseguir el máximo de información posible antes de entrar en la mesa de negociación. ¿Cómo? Lo que te decía, trate de buscar a gente que haya negociado con esas personas, trate de buscar antecedentes. Pongo el caso, el que vaya, una pyme, que vaya a ir a negociar con Walmart, cometería un gran error si llega simplemente y se sienta en la mesa de negociación con el equipo de Walmart. Le van a pasar por encima. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se puede negociar con Walmart? Claro que sí, pero investigue, busque a otras pymes, busque a otros proveedores. Mira, fuiste con Walmart, ¿qué te dijeron? ¿Qué te plantearon? ¿Te van a exprimir? ¿Te van a tratar de sacar todo? Ese tipo de preparación, ¿verdad? De ver cuándo, de definir mi punto de reserva, me va a preparar mejor para una negociación de esa naturaleza. ¿Cuánto es suficiente? Es difícil decirlo, pero entre más información tengas, más fácil va a poder ser llevar o obtener un resultado positivo. Te ayuda mucho el juego de roles. Sentar a alguien, decirle, mira, vos vas a hacer Walmart, y no estoy haciendo propaganda a nadie, vas a hacer Walmart aquí, ¿qué me dirías si yo te digo esto? Ese juego de roles, que son como entrenamientos, te van a permitir ver cuál sería la reacción de la otra parte y cómo reaccionarías vos con preguntas o con respuestas inteligentes en ese momento. Todo lo que puedas conseguir de información te va a ayudar a la hora de sentarte en la mesa. Está parecida a la de Ronald Cole, pero es diferente. Es cómo hacer para prepararse muy bien y no caer en parálisis por sobreanálisis. Está relacionada. Sí, eso es importante. Creo que hay que establecer un cronograma. Ninguna negociación es igual a otra, ¿verdad? Y hay negociaciones en las que vas a tener 3 minutos para prepararte, por lo menos para hacer un análisis rápido, en otras tendrás una semana, en otras tendrás un año. Va a depender de la negociación. Yo creo que la forma de hacerlo es fijar tu cronograma y poder decir, aquí me siento en la mesa de negociación, en este momento. Para un tratado de libre comercio, te digo, cuando negociamos con China, nosotros duramos un año preparándonos, un año, y tratamos de coger toda la información. Nos fuimos a meter una semana a Chile, con el equipo negociador de Chile que acababa de negociar con China para que nos dijeran toda la negociación. Por ejemplo, a mí me dijo el negociador, el jefe negociador chileno, un buen amigo, Andrés Rebolledo, China no te va a dar azúcar. Y yo que era el jefe negociador le digo, China me tiene que dar azúcar en la negociación. Resultado final, China no me dio azúcar. Hice una estrategia completa para el final y al final no me la dio, ¿verdad? Pero ya yo tenía esa posibilidad y me había dejado algo que le dolía a China si no me daba azúcar en la negociación. Entonces, ¿cómo evitarlo? Te estableces tu cronograma. En tal fecha me voy a sentar en la mesa de negociación. Este es el tiempo que tengo de preparación. Y sobre esa base, tienes que acomodar tu calendario. Pero ese es un muy buen punto. Tampoco podemos quedarnos en la preparación. Hay que ir a la mesa. ¿Qué funciona a veces? Y ahí les doy este tip. Vaya a la mesa y a veces es una forma de testear lo que estoy haciendo en la preparación. Y no tengo que cerrar necesariamente. Ahí yo puedo buscar un espacio y decir, mira, ha sido un buen intercambio, quiero analizar estos puntos, quiero hablarlo con mi jefe, y entonces te volvés a ganar otro espacio para poder replantear lo que estás haciendo, ¿verdad? Recuerden que las negociaciones las puedo presentar en etapas, algunas no, pero la mayoría puedo presentar en etapas. Entonces, una forma de testear la preparación es, voy, me siento, intercambio, recojo información, testeo lo que estoy haciendo y me devuelvo otra vez al búnker a tratar de preparar. Creo que eso también te podría ayudar. Profesor, son demasiadas las preguntas y todas están buenísimas. Creo que voy a hacer una más y contarle a los que nos están consultando. Esta presentación va a estar en las redes sociales de la universidad para que nos sigan y la busquen en nuestra página. La última pregunta que resume varias personas, tanto Cristian Montero, Tania,
nos preguntan cómo se debe hacer o proceder cuando estamos negociando con una contraparte hostil, peleadora, conflictiva. Muy buena pregunta, ¿verdad? Y eso nos vamos a encontrar muchas veces. Creo que lo que es muy importante es no perder uno la paciencia, ¿verdad? Tiene que ir construyendo confianza, y un método que a mí me funciona muy bien es ir con preguntas, ¿verdad? Volver a decir, no, pero contame, ¿para qué quieres esto? Mira, no te entendí bien, explícame para qué quieres esta otra parte, y es a través de las preguntas uno puede irlos bajando, ¿verdad? No, ya me dijiste que no puedes pagar más, pero contame si ves otra alternativa. O sea, empezar a sacar la información a base de preguntas, ¿verdad? ¿Qué te parece si abordamos esto de otra forma? ¿Cómo podríamos aumentar el valor? Yo también tengo que ganarme algo en esto. ¿Cómo trabajamos en esto? Esas personas hostiles, ¿verdad? Son como una llama que si usted le responde con la misma hostilidad, le va a explotar, le va a explotar. Y muchas veces hay que darse el lugar. No hay nada peor que cuando uno está alterado que le digan, cálmese, y cuando pueda calmarse, volvemos a la mesa. Yo tengo una experiencia que me pasó en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estábamos todos los centroamericanos, llegó una gringa del otro lado, una mujer muy inteligente, pero empezó a alzar la voz, ¿verdad? Y a regañarnos. En ese momento yo le golpeo la mesa y le digo, silencio, salga de la sala, cuando se pueda comportar como una profesional, se vuelve a sentar. Todo el mundo se quedó callado en la sala, inclusive la muchacha. Hicimos receso, y cuando volvió, a partir de ahí, toda la negociación solo la dirigió directamente viéndome a mí, viéndome a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces nos alzan la voz o nos presentan esa actitud para medirnos. Si bajamos los ojos y si bajamos la cabeza, nos van a pasar por encima. Entonces, no hay que enojarse. Digo, si me oye mi esposa me mata, pero en un alegato, si uno le dice, mira, creo que estás alterada, tomémonos una hora y volvemos a hablar del tema, automáticamente vas a bajar el nivel de la discusión. Punto fundamental, siempre mantenga el control. Y hay que entender que muchas veces esa alteración o esa parte hostil lo están haciendo para probar hasta dónde lo pueden llevar a uno. Genere ese espacio, cree confianza y trate de simular que usted está en control de la situación. La que se descontrola es usted. Cuando puede hablar con argumentos, nos volvemos a sentar en la mesa. Creo que ese tipo de cosas le hacen un enfriamiento total a uno, porque a ninguno nos gusta que nos digan, usted está alterado, se salió de control. ¿No? Y lo puede hacer uno muy respetuosamente. Cuando pueda compartir sus argumentos de una manera más profesional, con mucho gusto nos volvemos a sentar en la mesa. Pero hay que tratar de abordarlos entendiendo que muchas veces esas son poses actuadas. Excelente, la verdad es que hay bastantes consultas. Perdón, tal vez voy a hacer una más que estoy leyendo aquí, Claro. de Mariano, que me deja hacer un punto. Buen punto, Mariano, que dijiste en el tema de las naranjas, ¿por qué no ofrecer otra fruta? En realidad, si yo entendía el interés, yo no tenía que ofrecer otra fruta, salvo otra fruta que me permita hacer jugo. Pero sí, me amplía el abanico de posibilidades. Yo pude haberle dicho, mira, yo compré jugo de naranja, está en la refri, tengo té frío, tengo limonada, hacete un jugo de piña, etcétera. Porque si, ¿cuál era el interés de la que quería el jugo? Quitarse la sed. Si yo entiendo que lo que quiere es quitarse la sed, mi abanico de opciones amplía. Entonces, claro que puedo ofrecer otra fruta, puedo ofrecer agua, puedo ofrecer fresco, puedo ofrecer una Coca-Cola, ¿verdad? Porque el objetivo no es la naranja per se, es quitarse la sed. Ese es el interés. La naranja es solamente un medio, es una posición. Por eso es que digo, hay que entender el interés. Entonces, tu punto sí es absolutamente válido. Puedo ofrecer otra fruta. En el caso de la naranja, de la que quería hacer el queque, puede haberle dicho, mira, yo tengo esencia de naranja en la alacena, anda y le echas 3 gotitas y tenés el mismo elemento de la esencia de la naranja. O echarle vainilla, etcétera. ¿Por qué?
nuevamente, si entiendo el interés, amplío las posibilidades de una manera muy amplia para tratar de resolver lo que está. Yo debo tratar de resolver la sed, no la naranja. Debo tratar de resolver la esencia para ponerle al queque, no la naranja o su cáscara. Si yo logro en una negociación identificar los intereses, les aseguro que van a tener mucho mayor posibilidad de atender de manera exitosa las negociaciones en que participemos. Perdón por extenderme un poquito más, pero me parecía que era un buen punto para compartir y agradecerle a todos que se mantuvieron. Me hubiese gustado hacer ejercicios de negociación. Las clases las hacemos muy didácticas, pero bueno, teníamos más de 315 personas y lamentablemente no me permitía quebrar en grupos, que era la idea original. De verdad que muchas gracias y ojalá a partir de hoy empiecen a pensar en el interés y no en las posiciones. Muchas gracias a don Fernando y a todos los que estuvieron presentes, a todos los que nos están pidiendo más información, los vamos a contactar uno a uno. Muchísimas gracias a todos y buen día.